Hola, aquí estamos nuevamente siguiendo con la serie. Hoy nos toca trabajar en el papel Saunders Waterford que tengo aquí. Eh, voy, a, voy a seguir con la serie dedicada a al tema de la gente cómo va en su camino por la vida. Ya habíamos trabajado en el papel de Stonehenge en base a este boceto, que es el tipo de persona que va errante por la vida. Ella va recostada y no sabe ni para dónde va. Ese ya lo trabajamos. Hoy vamos a trabajar en base a este boceto, que es el tipo de persona que es buena y exitosa, pero en su camino no se va dando cuenta toda la gente que lo va ayudando. Por eso estoy poniendo las patas del caballo como persona, porque ella no los ve. Y es que hay gente que está, a pesar que es una buena persona y va disfrutando el camino, mucha gente no ve todos los que van cargándola, ¿no? Nada, le voy a dar al video un poquito para adelante para empezar. Voy a ir humedeciendo el papel, que estoy loco por empezar. Y ya nos veremos en el proceso y hablar de cómo se comporta Saunders Waterford. Nos vemos ahora. Bueno amigos, aquí estoy comenzando, preparando una mezcla aquí de color para trabajar como el otro, que lo hice mojado sobre mojado el fondo. Aquí yo pude enmascarillar un poco el borde, simplemente para proteger un poco la figura, que no, y poder trabajar un poco más libre de todas estas áreas. El camino, eso yo lo voy a eliminar, pero para mantener como unidad con la serie, voy a darle la curvatura que le había hecho en el otro, que lo había hecho en color rojo. Pues este más o menos lo voy a hacer también para mantener cierta unidad con los dos cuadros. La primera es bastante flat. Nuevamente estoy estableciendo esto. Veo que el papel, el Saunders Waterford, igual que los otros, a pesar de que este es un poquito más grueso, también ondula en el camino. Sé que cuando sé que quizás vuelva a su sitio, ya yo lo había mojado para ver cómo reaccionaba. Pero vamos a ver. Pensaba que al ser más grueso podía aguantar un poquito más, pero lo veo que está también ondulando. Voy a pasarle agua sola aquí a ver si trabajo el otro color. Y voy adelantando. Bueno amigos, aquí tuve que esperar a que secara. Mi opinión sobre el papel hasta ahora, pues es una opinión mixta, porque estoy pensando que el error fue mío, que quizás saturé demasiado, porque hay unas áreas que obviamente tengo que trabajar encima de esto, como toda esta área aquí que la pintura no corrió bien y onduló más de lo que yo esperaba, mucho más que el papel Stonehenge, que es de 140 libras, más fino, y este es de 200, o sea que es más grueso, pero onduló mucho más. De hecho, tuve que esperar, lo dejé toda la noche entonces secando. Cuando llegó hoy estaba tan ondulado que tuve que sacar todo el tape y volverlo a pegar. Voy a trabajar ahora el segundo layer, voy a oscurecer totalmente toda esta área y lo voy a poner más gris, aunque se ve bonito, pero yo lo que quiero es que esta área sea la que resalte, así que voy a oscurecer y voy a poner más grisáceo toda esta área para que no sea tan llamativa, y oscurecer, la luz va a venir de este lado. Pero hasta ahora pues yo sé que
quizás es culpa mía lo que esté pasando con el papel, no le voy a echar la culpa al papel todavía. Y yo tengo muchos más ahí para seguir tratando. Eventualmente yo voy a hacer otro y voy a dar una segunda opinión por si acaso en este caso tanta ondulación quizás haya sido mi culpa. Seguimos pintando ahora esta área de aquí. Bueno, aquí ya yo humedecí el fondo. Voy a empezar a trabajar el área para ponerla más oscura y con tonalidades de gris, porque hay que apaciguar un poco estos colores que están hermosos, ¿no? Están súper brillantes, pero no quiero que me vayan a llevar la atención de esto que va a ser lo importante aquí. Voy a estar mezclando el forest green con el gray. Otra cosa que quiero hacer en esta etapa es que se noten un poquito más los brochazos, porque que se vea más esa parte de la energía de la brocha, ¿no? Bueno, aquí ya podemos ver que se secó esta segunda mano que le he pasado. El papel ya salió en su sitio, ya estoy sintiéndome más, conociéndonos mejor. Veo que este papel marca un poco más las brochas que el otro. Este seca a otro paso. Y eso puede ser bueno como puede ser malo. Para mí es bueno, porque eso es lo que yo quiero. Pero quizás en otras ocasiones pues tengo que estar pendiente si quiero que la brocha se difumine como aquí y no quede tan marcada como aquí, pues tengo que estar pendiente con eso. En mi caso, a mí me encanta que se haya quedado la brocha que note. Voy a seguir trabajando esta área y seguimos. Bueno, aquí seguimos. Ya humedecí el pelo. Estaba indeciso qué color le iba a dar. Voy a trabajar un pelo aquí a fuego. Voy a trabajarlo con rojo, naranja y marrón. Vamos a ver. Bueno amigos, ya terminé la acuarela en el papel Soundless Waterford. Mi opinión es que al principio me preocupé porque el papel se onduló demasiado en ese primer wash. Voy a asumir que fue mi culpa porque ya yo había humedecido el papel
y sin que me diera cuenta le volví a humedecer encima para hacer ese primer wash y quizás eso provocó. Pero yo pensando que como era de 200 libras, que era más grueso, que iba a aguantar. Pero aparte de eso, el papel luego continuó comportándose normal. Y normal me refiero a cómo se comporta Fabriano o cómo se comporta Arches, ¿no? Se mantuvo en su sitio. Una cosa sí que noté de este papel que fue que me impresionó cómo los colores brillaron en ese papel. Simplemente estoy todavía impresionado. Ahora, una de las razones que yo compré varios de cada uno de estos papeles es para seguir haciendo pruebas, porque quizás es la selección de colores que hice que hizo que se vieran tan brillantes. Pero me gustó eso. Comparado con la acuarela que hicimos en el video anterior, que fue con el papel Stonehenge, que es este, puedo ver que Stonehenge es un papel más suavecito, es más suave la textura que en este que es el Saunders. No sé si lo puedan ver en el video, pero eso lo que me hace pensar es que Stonehenge, el que vaya a trabajar en cosas con más detalle, pues va a trabajarles mejor porque es más suave. A pesar de que no es hot press, este es cold press, o sea que no está planchado, está. Y Stonehenge, lo que noté fue que me ayudó a levantar cuando habían cosas que tenía que remover, aguantó más. Este no perdona mucho, el Saunders Waterfall, pero nuevamente quizás es mi culpa que todavía estoy en esa etapa de conocernos, ¿no? De yo conocer el papel. O sea que no es que el papel sea malo, quizás es que todavía nos tenemos que entender un poco, pero al final yo pude resolver cualquier cosa que me encontré en el camino y estoy súper contento con este papel. Así que hasta ahora los dos papeles me han encantado. No, están buenísimos los dos, estoy súper con ganas de seguir trabajando. Pero el próximo que voy a estar probando es Milford, que es de la misma compañía y molino que hace Saunders Waterford. Así que ese, lo que he leído es que tiene la superficie, el sizing que le dan es diferente y absorbe todo diferente. Así que de eso vamos a estar hablando en el próximo video cuando esté trabajando en Milford. Así que gracias por estar conmigo y nos vemos en el próximo. Eso ya mismito.